Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Continuamos hablando acerca de la posición que debemos tener en estos tiempos que estamos viviendo, el discernimiento que nos compete tener como cristianos de los últimos tiempos. Quiero una vez más reiterar que no hablamos de esto porque queremos producir miedos. Muchas veces somos acusados de que a través del mensaje que damos queremos producir miedo para que en base a ese miedo las personas tengan una reacción. Ese no es el Evangelio de Cristo. Por lo menos esa no es la enseñanza que nosotros tenemos. Sin embargo, creemos que todo cristiano, todo hijo de Dios, debe discernir los tiempos en el que vive, debe discernir los ambientes en el que está, debe discernir la posición que Dios tiene para él y el llamado de Dios para su vida. Y es indudable que en estos tiempos nosotros tenemos y debemos tener una reacción conforme a la voluntad de Dios. No en vano hemos nacido en este tiempo. Y yo me atrevo a decir que tú estás en el tiempo cierto, en el lugar cierto y haciendo en Dios las cosas que son ciertas y correctas. Nos ha tocado vivir como una generación esta circunstancia, esta generación, esta pandemia globalizada que nunca antes generación atrás experimentó. Antes sucedían guerras en este mundo, pero esas guerras tenían impactos regionales, impactos locales. Hoy estamos viviendo una guerra ya en otro continente, pero que tiene un impacto global. Todo es ahora global y que justamente eso nos muestra de que los tiempos están cerca. Y es en base a eso que el Señor nos dice aquí en 2 de Pedro 3:14, miren lo que dice la palabra. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, esa palabra de estas cosas está hablando justamente de los acontecimientos últimos, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprochables y en paz. Aquí el Señor nos está diciendo cuál debe ser la actitud que debemos tener en estos últimos tiempos. Y uno de ellos nos dice que debemos buscar con diligencia. O sea, no es una cosa arbitraria o simple. El Señor dice que debemos tener intensidad en esa posición. Objetivizarnos no en un esfuerzo humano, no en un esfuerzo natural que produzca justicia propia a lo largo de nosotros. Definitivamente nos esforzamos en la gracia. El apóstol Pablo dice que nos esforcemos en la gracia, porque es la gracia la que nos lleva a hacer lo que hacemos, la gracia de Dios en nosotros. Entonces debemos procurar con esa diligencia, con esa responsabilidad, ¿procurar qué? En estos tiempos que esperamos los acontecimientos, la venida de Cristo. ¿Qué es lo que debemos procurar con diligencia? Primero, ser hallados sin mancha e irreprensibles. Ser hallados sin mancha básicamente está relacionado a la firmeza de fe en aquello que nosotros somos. Nosotros creemos que el Señor nos limpió de todo pecado. Nosotros creemos que Él nos perdonó. Nosotros creemos que fue la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, ser hallados sin mancha es ser hallados en esa firmeza de fe. Es creer realmente que somos limpios, lavados, aceptos por la obra de Cristo, por aquel camino vivo que fue abierto, para que podamos entrar, como dice la palabra, confiadamente ante el trono de gracia delante del Señor. Ser hallado sin mancha está relacionado a tu posición de fe, a creer en la obra consumada, a creer que es por la obra que Él hizo que nosotros no tenemos mancha, a creer que por la obra que Él hizo fuimos limpios, no por lo que tú haces. Recuerda que nada de lo que hacemos podría ser de nosotros hombres limpios, mujeres limpios de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Por lo tanto, la primera característica significa ser hallados en fe. Ser hallados como hombres y mujeres que creen que fueron lavados plenamente por el Señor, que no hay más maldición sobre sus vidas y que somos lo que somos por la obra de Cristo. Mas también dice que debemos ser hallados irreprochables. Ahí tiene que ver con una conducta nuestra. Una conducta que es el resultado también del creer en aquello que somos. Preguntémonos quién eres, quién soy en Cristo Jesús. Somos hijos amados, somos aceptos por Él, somos santos, somos justos. Ya no somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Esa es la posición que Cristo nos otorgó en la cruz y por el cual tú ahora eres lo que eres por haber creído en esa verdad. Por lo tanto, la palabra nos dice que debemos ser hallados irreprochables. ¿Qué significa ser irreprochable? Ser alguien que vive conforme a su nueva naturaleza. Ser alguien que expresa esa naturaleza de Dios. Es obvio que cometemos errores. Es obvio que fallamos.
Es obvio que tenemos por allí algún problema de carácter por el cual matrimonios, hogares, padres, hijos constantemente pueden tener disensiones. Pero todo eso es recuperable, restaurable cuando nosotros manifestamos lo que somos. ¿Quiénes somos? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recuerda que el cristianismo en su esencia no es cambio de conducta. El cristianismo es cambio de naturaleza. Y esa nueva naturaleza hace que tú tengas expresiones conforme a esa nueva naturaleza, que es la vida de Dios en nosotros. Por causa de ello, debemos ser irreprochables. Porque si lo entendemos el ser, o entendemos el ser irreprochables como el no tener errores, podrías llenarte de ansiedad, porque en el momento que fallaste, el Señor puede venir, ¿y allí qué? Pero el Señor nos dice que debemos ser hallados irreprochables ¿en función de qué? En función de expresar tu nueva naturaleza, expresar lo que eres. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. No puedes pretender vivir la vida que vivías antes. No puedes pretender vivir como antes vivías. De ninguna manera, ya no eres compatible. La vida que tenías antes ya no es compatible con tu nueva naturaleza. Vive la vida que Dios tiene para ti. Eso es ser irreprochable. Y por último dice, en paz. Es decir, con una vida confiando plenamente en el Señor. Si hay algo que debe caracterizar a los cristianos, es la paz. Es el descanso, es la confianza en el Señor. No podemos vivir una vida de impaciencia, una vida de presión. No, de ninguna manera. Sea lo que sea, descansamos en el Señor. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Y yo quiero invitarte a que puedas tener esta actitud de vida. Descansa en el Señor, confía en el Señor, espera en el Señor. Porque los que esperan en Él, nuevas fuerzas van a tener. Que Dios te bendiga mucho.